Somos el Centro Educativo José de San Martín de nivel primario de la localidad de San Basilio, departamento de Río Cuarto. En el marco de la Feria Provincial de Ciencia y Tecnología 2020, queremos compartir una de nuestras experiencias escolares llevada a cabo en esta nueva modalidad de la escuela remota. Los protagonistas de este trabajo son los estudiantes de quinto grado de nuestra institución y los profes de los distintos espacios que participaron y por sobre todo las familias desde casa. La propuesta se focaliza en el área de música y se complementa y amplía en otros espacios como lengua, ciencias y tecnología. Surge así el proyecto que denominamos Una banda acuatimusiquera desde casa. El proyecto nace desde el área de música y se extiende luego a las demás áreas. Nace como respuesta a una necesidad y un desafío. Por un lado, la necesidad de generar la toma de conciencia por parte de los chicos sobre la importancia del cuidado del agua. Y también la necesidad de trabajar de manera integrada entre todas las áreas. Por otro lado, el desafío de esta modalidad que estamos atravesando debido a la situación, la modalidad de trabajo de manera remota. Así es que este proyecto se llevó a cabo en su totalidad de manera remota. Cuando nos pusimos a trabajar o planificar lo que íbamos a trabajar con las demás docentes, me encuentro con que en quinto grado estaban trabajando contenidos como la hidrósfera, el cuidado del agua, el agua en la naturaleza, entre otros. Y sale la necesidad de ver cómo podemos trabajar de manera integrada. ¿Cómo puedo yo desde música generar algo que aporte a esa planificación? Sin perder mi esencia y sin invadir sus contenidos y seguir trabajando contenidos de música. ¿Qué relación hay entre música y agua? Y esta inquietud se planteó a los chicos. En búsqueda de una respuesta, y teniendo en cuenta que en la etapa anterior habíamos trabajado contenidos de música como sonidos del entorno, cualidades del sonido, entre otros, es que se procede a hacer una pequeña investigación que consistía en buscar los sonidos del entorno, de su hogar, pero solo los sonidos que eran producidos por agua. Ahí nos encontramos con las evidencias de los usos cotidianos que damos al agua, cuando regamos una planta, cuando lavamos, cuando nos duchamos, entre otros. Luego se procedió a hacer el mismo trabajo, pero tomando como base otro entorno. El entorno al pueblo, digamos, el campo, las afueras. ¿En qué lugares del campo, de la naturaleza, producía sonidos el agua? Y ahí nos encontramos con los arroyos, los lagos, las lagunas. Y un dato interesante con el que nos encontramos en este punto es que el agua por sí sola no producía sonidos. El agua, para producir sonido, tenía que estar en interacción con otros elementos. Por ejemplo, en los lagos o las lagunas, el viento movía el agua agitándola y produciendo pequeñas olas que al impactar con otros elementos como la tierra o rocas, elementos de ese entorno, se producían los sonidos. En los arroyos lo mismo, el agua corría e impactaba contra otros elementos, moviendo arena, y así se producían distintos sonidos. Ya teníamos un dato muy interesante, que es que el agua produce sonidos en interacción con el entorno. Paralelamente, mientras nosotros estábamos realizando esta investigación, en las demás áreas seguían trabajando contenidos íntimamente relacionados con esto, como el agua en la naturaleza y la importancia del agua en la vida de las personas. Ahora hicimos un experimento, porque seguía la pregunta, ¿qué tiene que ver la música con el agua? ¿Serviría el agua para hacer música? Así es que hicimos un experimento que consistía en colocar agua en una botella en distintas medidas, y así como el viento intervenía en los lagos o las lagunas moviendo el agua, nosotros interveníamos soplando el pico de la botella, y nos encontramos con que, acorde a la cantidad de agua que tuviera la botella, era el sonido que se producía. Una vez visto esto, ya teníamos un dato interesantísimo.
el agua producía sonidos, esos sonidos los podíamos manipular. Pero hicimos otra experiencia u otro experimento que consistió en hacer lo mismo que hicimos con la botella, pero con vasos. Distintos vasos, con distintas medidas de agua, y tocábamos de manera percutida, lo cual hizo que lográramos un sonido similar al de las marimbas o los xilofones, y estaba ya confirmado que los sonidos los podíamos manipular. Teniendo en cuenta la definición de música, que establece que la música es el arte de ordenar los sonidos, si ordenábamos artísticamente los sonidos que teníamos, manipulándolos, podíamos conectar el agua con la música. Así que se decidió armar la banda Aquati Musiquera. Trabajamos contenidos de música como el tempo, que es la velocidad de la música. Los chicos tuvieron que crear una pequeña obra inventada por ellos, pero si queríamos tocar todos juntos y tocar que suene igual, teníamos que ir todos a la misma velocidad, al mismo tempo. Tempo es la velocidad de la música. Para esto se grabó una base de batería sobre la cual los chicos, después de ensayar la obra que habían creado ellos, la pequeña obra que habían creado ellos, tuvieron que escribirla, trabajando así grafía analógica, que es también un contenido de música, es una alternativa o una forma de escribir música. Así es que ya teníamos pequeñas obras compuestas por los chicos, estaban escritas, estaban a la misma velocidad, ahora podíamos hacer una producción. Así es que los chicos se fueron grabando y enviando su obra, lo que dio como resultado una pequeña obrita de cada uno que aparecía sobre la base que se grabó de batería y aparecía como si fuera un solo de cada uno, y al final, a través de un software y a través de sintetizadores, se manipuló el sonido, las notas, los sonidos que habían producido ellos, se manipularon virtualmente, con lo cual se produjo una melodía. Y esa melodía es la que se puede apreciar en la producción final que hicimos. Como conclusión, la música está íntimamente conectada con el agua, pero no solo con el agua. La música está en todo lo que hacemos. El sonido es sinónimo de vida. Donde hay vida hay movimiento. Donde hay movimiento hay sonido. Manipulando los sonidos creamos música. Esta vez lo hicimos con agua, lo podríamos hacer con otro elemento. Con un poco de imaginación podemos hacer música, porque la música está en todo lo que hacemos.